Hola, soy Patricia Monteferrante, coordinadora y profesora titular del Centro de Innovación y Emprendimiento de IESA. En esta cápsula vamos a tratar sobre el tema de las empresas familiares, que es precisamente una de las áreas en la que yo he dedicado mi investigación y mi trabajo en términos de asesoría y también actividad docente. ¿Qué son las empresas familiares? Bueno, la primera aproximación podría darnos o nos podría llevar a pensar que son organizaciones muy pequeñas, con procesos administrativos incipientes, gestionadas directamente por la familia. Sin embargo, como ya vamos a ver, las empresas familiares son muy heterogéneas, son una fauna muy diversa. Una definición un poco más amplia y más precisa hace referencia a una organización empresarial que está gobernada y o administrada por una familia o un reducido número de familias cuyo objetivo es hacer que su visión perdure de generación en generación, haciéndola sustentable, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos estar hablando de organizaciones de primera generación, que es la generación fundadora, o empresas en transición entre la primera y la segunda. Una empresa de segunda generación es una empresa donde la siguiente generación ya está a cargo, y así sucesivamente. Entonces, la otra cosa importante de tomar en consideración es que no son solamente diferentes por el número de generaciones involucradas, que eso va a dar o va a estar estrechamente relacionada con el estadio de desarrollo. También lo puede ser por la evolución en términos de la propia gestión de la empresa y, por supuesto, el escalamiento que puede tener esta organización incipiente. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a conseguir empresas muy grandes, familiares, pero también vamos a conseguir empresas pequeñas, medianas, microempresas o coloquialmente tipo pulperías. Entonces vamos a tener empresas muy profesionales, gestionadas profesionalmente, que tienen incluso órganos de gobierno claramente establecidos y otras organizaciones que están muy incipientes. La realidad es que esas son estructuras muy heterogéneas. ¿En qué sentido? Bueno, que hay pequeñas y medianas empresas, pulperías probablemente, que son organizaciones familiares, o sea, que se asocian a grupos familiares, pero también grandes corporaciones a nivel mundial y local le pertenecen a grupos familiares. La invitación es que abras los ojos y camines por la ciudad en la que tú vivas y te darás cuenta que muchos de los sitios del retail que tú frecuentas puede asociarse a familias, ¿ok? Eso ocurre no solamente en el ámbito venezolano, sino que es una pauta común a nivel mundial. Cerca de 2/3 del entramado empresarial mundial son organizaciones de tipo familiar. Eso es mucho, pero no solamente son importantes en términos de número, sino que generan más del 50% del empleo mundial. ¿Okay? Cerca de más del 80% del PIB mundial está generado por este tipo de organizaciones. Esto implica que son el motor de la economía, son el empuje de la economía de los países del mundo. En el caso latinoamericano, de cada 10 empresas, 9 puede asociarse a organizaciones familiares. Un estudio preliminar realizado en Venezuela arroja que más o menos el 92% de las empresas locales pueden asociarse a grupos empresariales familiares. De alguna manera, yo hasta ahora lo que he dicho es por qué son importantes. Son importantes para la economía del país, son importantes para el fisco, de hecho son los grandes contribuidores del fisco a nivel mundial. Pero ¿por qué son diferentes las organizaciones familiares? Bueno, las organizaciones familiares reúnen nada más y nada menos los dos elementos más importantes en la vida de cualquier ser humano, el trabajo y la familia. Por eso son diferentes, porque en la medida que esos sistemas coexisten, hay un área de conflicto natural, porque la lógica, los valores que cada uno de esos sistemas tiene son sustancialmente distintos. Es decir, una familia está sustentada en los recuerdos, en las emociones, en el desarrollar a sus miembros, en el pertenecer, en la estabilidad. Por el contrario, una organización está
está sustentada más que en las emociones, en los hechos, en qué aportas, en que no necesariamente vas a pertenecer de manera a lo largo de todo el tiempo allí. Es decir, puedes salir del mundo organizacional, pero uno nunca sale de su familia. Por más que esté disgustada con ella, sigue siendo tu familia. Entonces, si ustedes en principio se aproximan a esa noción, ya per se se pueden dar cuenta que hay un área de conflicto natural entre el sistema familiar y el sistema empresarial. Y eso las hace distintas. Las hace distintas porque los procesos sucesorales que tienen que vivir el mundo de las empresas familiares es sustancialmente distinto al que tienen que vivir sus homólogas no familiares. Porque aquí no solo se trata de competencias profesionales, sino que el sueño de cualquier familia propietaria es que esto pueda estar gestionado y manejado por miembros consanguíneos. Porque nos confundimos en los roles. ¿Quién te está hablando? ¿Te está hablando tu padre, tu abuelo, tu primo, tu hermano, o te está hablando tu jefe, tu coordinador, tu empleado? Entonces, confusión de roles, procesos mucho más complejos sucesorales, el tema de la generación de relevo, que puede ser muy complejo de ser abordado aquí por el respeto al libre albedrío, porque yo no puedo, desde mi ámbito, los miembros de la generación de relevo no necesariamente quieren ocupar posiciones en la organización de la familia porque tienen derecho a desarrollar una carrera que es completamente ajena a lo que se dedica la familia empresaria. Entonces, en general, las empresas familiares son importantes, pero son diferentes a sus homólogas no familiares. Otro aspecto que es importante entender y que conecta con el mundo emprendedor es que toda empresa familiar es un emprendimiento, pero no todo emprendimiento se convierte en una empresa familiar, porque finalmente yo puedo tener un emprendimiento con mi hermano o con un primo y nuestro deseo es hacer dinero únicamente y en algún momento en el tiempo vendemos el negocio. En el caso del mundo de las empresas familiares, lo que ocurre es que uno de los drivers es precisamente que yo tengo que hacer sostenible el negocio para que pase de generación en generación. Por eso nosotros decimos que toda empresa familiar es un emprendimiento, pero no todo emprendimiento termina convirtiéndose en una empresa familiar. Ahora bien, otra cosa importante tener presente, nuevamente relacionado con el emprendimiento, es que la clave para que este tipo de organizaciones logre trascender en el tiempo es precisamente el emprendimiento intergeneracional, es mantener vivo el emprendimiento de generación en generación. Como yo venía diciéndoles, ya les mostré un poco las diferencias y la importancia del mundo de las empresas familiares. Me queda por conversar de manera bien interesante el lado oscuro de la fuerza de este tipo de organizaciones. Así como dije que son muy importantes, ciertamente también desaparecen en las transiciones, es decir, el paso generacional entre primera, segunda y así sucesivamente. La mayor tasa de mortalidad de las empresas familiares se da en la transición entre la primera y la segunda generación, porque sin lugar a dudas es de las transiciones más complejas emocionalmente. ¿Por qué es muy compleja? Porque la figura de los fundadores está muy cercana y por consiguiente afecta notablemente el proceso sucesoral. Se produce muchísima resistencia en ceder el control, no solo accionario, sino de la propia gestión de la organización. Entonces, casi un 30% de las empresas familiares desaparecen en esa transición. Y de ese 30%, apenas un 14%, cercano al 15%, logra trascender a la siguiente generación. Ahora, lo interesante de todo esto es que eso pareciera explicar un poco esos refranes populares que están traducidos en casi todos los lenguajes. ¿Okay? La primera generación construye, la segunda disfruta y la tercera destruye. La realidad es que eso no es una profecía autocumplida, porque así como es cierto que esas tasas son muy elevadas y que nos alertan de que hay situaciones que, como vamos a ver, precisamente están vinculadas a esa forma, a esa coexistencia de dos sistemas que tienen lógicas de acción distintas, también es cierto
que hay empresas muy longevas, en el mundo, por ejemplo, de las bebidas espirituosas, en el mundo hotelero. Las empresas más antiguas del mundo son organizaciones que se asocian a grupos familiares, plagadas además de unas historias hermosas y fantásticas de casi siempre de héroes que han levantado de la nada, o heroínas que han levantado de la nada un imperio, un emporio de negocios. ¿Ok? Son gente hecha a sí misma. ¿Ok? Son experiencias e historias maravillosas de emprendedores que han salido, como ya dije, de la nada. Sin embargo, también es importante revisar por qué esas tasas son tan elevadas. Como ya dije, el fundamento principal de toda esta historia tiene que ver en la coexistencia de esos sistemas de manera armónica. En las primeras de cambio suele ser sencillo porque todo el mundo está abocado a una misma dirección, que es hacer sobrevivir a la empresa. Es lo típico que enfrenta cualquier emprendedor. Sin embargo, como ya dije, una vez que eso ocurre, es necesario hacer escalar el negocio. El crecimiento del negocio trae consigo una palabra que suele ser compleja de asimilar en el mundo de las empresas familiares, que tiene que ver con el concepto de profesionalización. La profesionalización en las empresas familiares no significa que la gente que está allí no tenga títulos académicos, sino que se colegien las decisiones, que no solamente estén centradas en el fundador, que es típicamente, o en el grupo fundador, que es típicamente lo que ocurre en las primeras de cambio. En las primeras de cambio, las organizaciones familiares están muy centradas suelen ser radiales, giran en torno al rey sol o a ese grupo selecto, a esa coalición dominante que es la que toma las decisiones. Pensemos un poquito en lo que pasa en el mundo de los emprendimientos. Es tal cual, porque es un emprendimiento que está tratando de consolidarse. Lo que ocurre en el mundo de las empresas familiares es que luego, para escalar, yo quiero seguir manteniendo esa estructura radial. Entonces, y evidentemente colapsa. Y ahí entra el concepto de profesionalización. El concepto de profesionalización, en primera instancia, implica generar estructuras, asignar roles, generar accountability. Y eso suele ser muy complejo, porque la palabra que además define al mundo de las empresas familiares es el control. Es decir, ¿cómo yo voy a delegar esto en un tercero no familiar? ¿Cómo voy a delegar? ¿Quién va a manejar los asuntos financieros? Entonces, ese paso tan importante para escalar las empresas familiares suele ser muy complejo. El proceso de profesionalización es complejo, difícil, ¿okay? Pero también es cierto que uno de los factores de éxito más importantes para estas organizaciones está sustentado precisamente en la noción de profesionalización. ¿Okay? En entender que ya no lo podemos hacer todos nosotros y que estamos creciendo y necesitamos estructuras robustas. Y fíjense que lo interesante no es que la familia va a perder el control, sino que el control se va a ejercer de otra forma. ¿Cómo se va a ejercer? A través de indicadores de gestión, a través de estos mecanismos que me van a permitir detectar de manera temprana situaciones que muestren brecha. Esa es la primera fase de un proceso de profesionalización en el mundo de las empresas familiares, que explica un poco esos números que muestran una elevada tasa de mortalidad, porque es difícil muchas veces, porque la empresa está impregnada en el propio ser de los fundadores. Es decir, le da identidad a estas personas. Cuando yo empiezo a profesionalizar, no es que pierdo la identidad, pero le quito la identidad a estos fundadores. Entonces, es un proceso traumático y es probablemente el primer paso también para los procesos sucesorales, porque en ese caso estoy dejando de centrar la sucesión en una especie de coronación tipo monárquica, sino que la estoy pasando a una estructura. Entonces, y eso culmina con una fase mucho más compleja todavía
cuando escalan considerablemente las empresas familiares y se vuelven corporaciones como muchas de las que nos rodean, ¿qué es lo que nosotros llamamos la institucionalización de la empresa familiar? ¿Qué es eso? Significa que ya tengo una estructura no solamente organizacional, sino que tengo órganos de gobierno. Empiezo entonces a separar una junta directiva, empiezo a separar lo que es un comité de dirección, empiezo a tener instancias mucho más robustas que me llevan a una visión plural y colegiada en los procesos de toma de decisiones. Eso es por un lado. Sin embargo, para también hacer frente a todas estas cosas negativas que pueden tener las empresas familiares, porque tiene un lado muy brillante, son maravillosas, representan la mayoría del entramado empresarial mundial, son generadoras de empleo, del PIB, son el socio del fisco más importante, porque son sin lugar a dudas las grandes contribuyentes, pero habíamos visto que hay dos sistemas que hacen vida allí. Y así como yo tengo que profesionalizar el lado empresarial, también tengo que garantizar que el lado familiar pueda tener algún tipo de estructura. Entonces, en el mundo de las empresas familiares, cuando uno habla de profesionalizar, no solamente está haciendo referencia al mundo empresarial, que es lo que primero nos viene en mente porque queremos crecer y escalar, sino que también hablamos de órganos de gobierno asociados a la familia. Y esos son algunos conceptos que se manejan en este mundo, que tienen que ver con instancias como el Consejo de Familia y la Asamblea Familiar, que son instancias paralelas al empresarial y que le permiten a la familia tener una voz en ese ámbito sin contaminar el ámbito de los negocios. Como ustedes están viendo, yo de alguna manera lo que estoy ilustrando es que una familia que logra trascender en el tiempo es una familia que se institucionaliza como empresaria, que separa los dos sistemas porque los profesionaliza en ambos ámbitos, pero a su vez los va a conectar. ¿Y cómo los conecta? Estableciendo reglas de juego que conecten la manera como la familia se va a relacionar con el negocio. Esas reglas se llaman código de entendimiento, protocolo, carta, constitución familiar, como usted quiera llamarla. Pero al final termina siendo unas reglas de juego que la propia familia establece en un proceso de comunicación amplio para entender cómo va a poder gestionar de manera efectiva sus distintos negocios. Eso, por supuesto, no ocurre en las primeras de cambio. En las primeras de cambio, la familia está abocada en hacer crecer y hacer sobrevivir el negocio. Un gran mensaje que hay detrás de todo esto es que las familias empresarias más exitosas son aquellas que aprovechan sus propias ventajas. ¿Y cuáles son esas ventajas? Bueno, el mundo familiar tiene notables ventajas, son más flexibles, menos burocráticas en los procesos de toma de decisiones, de manera natural, porque los dueños están allí, ¿ok? La familia está abocada al negocio. Pero también tienen, así como tienen elementos muy favorables, tienen elementos no tan favorables, que es lo que nosotros llamamos el lado oscuro de la fuerza. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, tengo que generar estas estructuras como las que yo acabo de definir, tengo que profesionalizar sin que eso se convierta en una camisa de fuerza, en una camisa de fuerza que me permita no aprovechar las ventajas que me da mi condición familiar, que me da esa flexibilidad, esa capacidad de responder rápidamente a los cambios del entorno y poder instrumentar estrategias emergentes frente al mundo corporativo no familiar. Es un mundo fascinante, complejo, porque son empresas con alma. ¿Okay? Si hay algo claro donde la emocionalidad y el negocio están juntos, es en el caso de las empresas familiares.
La invitación para todos ustedes es seguir profundizando en este tema, entender que además es un proceso que tiene diferentes etapas y que se tienen que caminar poco a poco, así como los niños que primero gatean, luego se paran y luego corren. Sí, las tienen que atravesar. Y también la gran recomendación es la apertura a personas ajenas a la familia. La desconfianza también forma parte del mundo de las empresas familiares, por eso el tema del control, pero a veces hay que darse la posibilidad de escuchar cosas ajenas. Bienvenidos al fascinante mundo de las empresas familiares.